Buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias por vuestra asistencia a este comité regional con el que inauguramos el curso político y lo siento sobre todo por aquellos que habéis tenido que interrumpir de manera temporal la celebración de vuestras fiestas patronales, porque en este momento son centenares los pueblos y las ciudades de la comunidad donde se está viviendo ese momento. Hablando de momentos, este que atraviesa el país, que atraviesa España, que atraviesa Aragón, es un momento cuyas claves políticas son difíciles de descifrar. Las certidumbres que teníamos hace algunos meses han ido cayendo, al menos varias de ellas. La economía, que estaba creciendo en toda Europa con el motor alemán a la cabeza, está empezando a dar señales inquietantes. El boicot comercial, la guerra comercial entre Estados Unidos y China está detrayendo en gran medida la actividad económica de los países de nuestro entorno. España, de momento, va salvando la situación con algo más de aire que Alemania o que Francia, pero no nos hagamos ilusiones. Si nuestro entorno no funciona, si nuestro entorno se desacelera, al final también acabaremos pagando las consecuencias, porque somos una economía absolutamente conectada, absolutamente interconectada con las economías del resto de la Unión Europea y, por supuesto, con las economías de los grandes países del mundo. Hablando de incertidumbres, no es menor la del Brexit, que además de poner en jaque al proyecto europeo en su conjunto, también actúa sobre las expectativas de la economía española y del resto de los países de la Unión. Al fin y al cabo, Inglaterra, los países británicos son un mercado muy importante para nosotros. Y en lo que se refiere a la situación española, la situación interna de España, a nadie se le escapa que estamos en vísperas de que se produzca la sentencia del proceso. Yo ya me niego a traducir al castellano las palabras catalanas y yo hablo de proceso, no hablo de ninguna otra cosa. Esa sentencia, ayer mismo el presidente de la Generalitat de Cataluña nos amenazaba con convertirla en un nuevo ataque al Estado, un nuevo ataque a la Constitución, con lo cual las perspectivas a corto plazo aquí en España tampoco son excesivamente halagüeñas desde el punto de vista político, lo cual, si añadimos que desde hace más de 4 años España vive en una situación de interinidad política, hace más de 4 años que no hay un gobierno con solidez parlamentaria para tomar decisiones. Y si añadimos que en este momento el compañero Pedro Sánchez no encuentra la manera de convencer a otras fuerzas parlamentarias para que le otorguen la investidura como presidente y poder hacer frente desde la Moncloa a los retos del país, tenemos que ser realistas y tenemos que asumir que vienen tiempos en el que todos los partidos políticos, toda la política va a ser puesta a prueba. Además, el hecho de que no haya un gobierno en España, de que en este momento tengamos un gobierno interino, tiene una incidencia directa sobre las comunidades autónomas, en particular sobre las de Aragón, que afecta muy directamente a la hacienda autonómica. En este momento estamos pendientes de recibir del Estado más de 400 millones de euros que necesitamos imperativamente para cuadrar las cuentas de los próximos meses, 400 millones que no son una dádiva del Gobierno, que no son una dádiva del Estado, son 400 millones que, por mor de la Ley de Financiación Autonómica, nos pertenecen y sin los cuales no podemos sobrevivir a medio plazo. Es verdad que ese no es el principal problema que tienen las autonomías y tampoco Aragón. El principal problema básicamente es el de una financiación autonómica manifiestamente insuficiente, una financiación autonómica que directamente no llega para cubrir con dignidad y con suficiencia la financiación de los servicios públicos y el resto de las políticas que una comunidad autónoma debe impulsar, infraestructuras, equipamientos, políticas económicas, en fin, todo lo que forma parte del elenco competencial de nuestro Estatuto de Autonomía. Es verdad que ese es el asunto fundamental para el que también requerimos
una existencia de un gobierno sólido, de un gobierno estable. Es verdad que para que se desatasquen proyectos fundamentales para la comunidad, como el Corredor Cantábrico Mediterráneo, el Canfranc, las inversiones en infraestructuras, necesitamos ese gobierno, pero a corto plazo lo que nos preocupa y lo que le preocupa particularmente al consejero de Hacienda es justamente esa deuda a corto plazo que tiene el Estado con nosotros y que, al igual que al resto de las comunidades autónomas, nos está haciendo pasar por una situación francamente difícil. Si a eso añadimos la incertidumbre que significa no saber si al final habrá un acuerdo de gobierno o no lo habrá y la consecuencia de que no lo haya en forma de elecciones generales para el próximo día 10 de noviembre, es por lo que os decía antes que en este momento las claves políticas son difíciles de descifrar. En este momento son muchas las incertidumbres, son muchas las inquietudes que se ciernen sobre nosotros como europeos, como españoles y como socialistas, y que para empezar a funcionar a velocidad de crucero necesitamos de manera absolutamente urgente, de manera absolutamente inmediata, que se resuelvan. Esto, si me permitís, es, dentro del claroscuro con el que cabe ver la política en este momento, la parte más oscura y que es justamente con la que quería empezar mi intervención. Pero también hay una parte más clara, una parte más inductora a la ilusión y a la esperanza, que es justamente la situación por la que en este momento atraviesa el Partido Socialista Obrero Español en Aragón. Durante 4 años, ya teniendo el Gobierno de Aragón, ya gobernando en 2 diputaciones, en muchas comarcas, en muchos ayuntamientos, pero siendo la segunda fuerza política de la comunidad, porque por delante de nosotros estaba el Partido Popular, durante 4 años yo subía reiteradamente a esta tribuna a pedir el esfuerzo de los compañeros, proponiéndome como meta algo que yo sabía que era perfectamente alcanzable, que era recuperar la condición para el Partido Socialista Obrero Español de fuerza política hegemónica en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y a la vista está esa meta, ese propósito, ese anhelo al que yo os invitaba a todos a participar. Es una meta, es un propósito, es un anhelo que hemos alcanzado de manera holgada y de manera sobrada. Por lo cual, el partido no tiene sino motivos para felicitarse a sí mismo. Gobernamos en este momento, queridas amigas, queridos amigos, 27 de las 33 comarcas de la comunidad, que se dice pronto, 27 de 33. Vicepresidimos otras dos comarcas. Gobernamos las 3 diputaciones provinciales. Y además tenemos la alcaldía en 330 municipios, prácticamente la mitad de los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón, con mayoría absoluta en 297 de ellos. Jamás un partido, jamás una fuerza política ha tenido esa presencia territorial, ha tenido ese impacto en la gobernanza de la comunidad que en este momento tenemos los socialistas. Pero si a eso añadimos que ganamos de una manera absolutamente rotunda las elecciones autonómicas, con más de 9 puntos de diferencia sobre el Partido Popular y con 8 diputados por encima del Partido Popular, si a eso añadimos que convertimos, como decía el compañero Alfonso Vicente, ese triunfo electoral en gobierno, porque de poco sirve ganar las elecciones si ese triunfo no se convierte en un gobierno, podemos decir que el Partido Socialista Obrero Español en Aragón atraviesa por un momento que prácticamente teníamos situado o teníamos prácticamente recluido en el rincón de la memoria. Eso, evidentemente, es motivo de celebración, eso es motivo de regocijo para nosotros como socialistas, pero a continuación, y sin darnos ni un minuto de respiro, tenemos que considerarlo un motivo de mucha responsabilidad, un motivo de adquisición de más compromiso con el territorio y con nuestro propio partido del que hemos tenido nunca. Porque además de gobernar la inmensa mayoría de los ayuntamientos, además de gobernar más de la mitad de los ayuntamientos y la inmensa mayoría de las comarcas, además de las 3 diputaciones provinciales, lo cual nos da un aposento en el territorio absolutamente inigualable. Por cierto, gobernamos la práctica totalidad del Aragón vaciado, del que algunos hablan sin saber de lo que hablan,
además de tener ese aposento y ese raigambre en el medio rural aragonés, en el conjunto del territorio, gobernamos Aragón y lo hacemos con una coalición de 4 partidos que resulta absolutamente inédita, no ya en la historia de Aragón, sino en la historia de España, lo cual, lejos de producir inquietud, a los ciudadanos aragoneses les debería producir orgullo. Y al Partido Socialista, insisto, un plus de compromiso y un plus de responsabilidad, porque del éxito de ese cuatripartito depende el futuro de Aragón y porque el éxito de ese cuatripartito depende fundamentalmente del Partido Socialista, de los 35 escaños que están representados en el Gobierno, más el escaño de Izquierda Unida, que sin estar en el Gobierno apoyó mi investidura, 24 son del Partido Socialista. Y eso, insisto, nos obliga a ser más responsables que nadie. El partido en los últimos años ha atravesado por alguna situación difícil, por alguna situación complicada, pero lujos de desunión, lujos de incoherencias internas, lujos de divisiones entre unos territorios y otros, no nos podemos permitir absolutamente ninguno. Tenemos motivos para estar contentos, pero seguramente deberíamos pensar que si todavía afináramos más el funcionamiento interno de la organización, si todavía los engranajes estuvieran mejor ajustados y mejor engrasados, si todavía fuera mayor la coherencia entre todas las partes del territorio, la eficacia del partido como maquinaria política, y es muy eficaz, sería todavía mayor. E insisto, nunca hemos tenido más responsabilidad que ahora mismo, entre otras, vuelvo a insistir otra vez, la de ser capaces con 24 diputados de mantener un gobierno cuatripartito apoyado por 35 escaños en la Cámara. Por tanto, y ese es el principal mensaje que esta tarde quería dirigiros, compañeras y compañeros, ya no son disculpables, ya no son admisibles las divisiones, ya no son admisibles desde ningún punto de vista las reticencias a apoyar de manera entusiasta la unidad del partido, la coincidencia de planteamientos y la adhesión fuerte al Partido Socialista Obrero Español como proyecto único en la comunidad autónoma de Aragón. Creo que a nadie en los próximos meses y en los próximos años se le va a tolerar ni se le va a permitir ni un ápice de quebranto de esa unidad y de esa coherencia que yo reclamo de manera absolutamente activa, y estoy absolutamente convencido de que todo el mundo estará a la altura de las circunstancias. La unidad del Partido Socialista es, por tanto, un requisito fundamental del éxito del Gobierno que 4 partidos suscribimos el pasado mes de julio. He de deciros de entrada, y antes de hablar del Gobierno, que por prescripción estatutaria esa coalición de Gobierno debió ser sometida a referéndum, debió ser sometida a consulta de las bases del partido, porque así lo marcan los estatutos salidos del 39º Congreso Federal. Pero, compañeras y compañeros, resultó materialmente imposible hacerlo, porque un viernes por la tarde cerrábamos el acuerdo de Gobierno y un martes siguiente tenía que comparecer yo ante las Cortes para defenderlo. Por tanto, salvo milagros digitales, salvo milagros telemáticos para los que la organización no está preparada, era imposible hacer esa preceptiva consulta. Reunimos a la Comisión Ejecutiva Regional. La Comisión Ejecutiva Regional refrendó por unanimidad los acuerdos de Gobierno. A través de los medios de comunicación fueron explicados hasta la saciedad, pero lo cierto es que fue imposible esa consulta, así lo tengo que reconocer, y lo cierto es que, aunque con pocos efectos prácticos y por ser lo más respetuosos posibles con los estatutos del partido, hoy mismo uno de los puntos que someterá a consideración de todos vosotros el secretario de organización es justamente el refrendo de la decisión que tomó la Comisión Ejecutiva Regional y que se plasmó en el Gobierno, que ya está funcionando a plenitud. Y yendo directamente al Gobierno, y porque todo el mundo se quite de la cabeza que para hacer un cuatripartito nos limitamos a hacer de la necesidad virtud, es decir, convertir los resultados electorales en un Gobierno
a base de mezclar partidos muy heterogéneos desde el punto de vista ideológico, he de deciros, y vosotros sois testigos como ciudadanos aragoneses y también como miembros de este comité, que yo en muchos meses anteriores a las elecciones municipales y autonómicas venía reclamando para nuestra comunidad una gobernanza transversal. Venía reclamando para nuestra comunidad una gobernanza instalada en la centralidad. Me parecía, y también me lo parece para España, desde luego para Aragón, pero me lo parece también para España, que son tiempos en los que no cabe afrontar la política ni afrontar los retos del futuro desde posiciones frentistas, desde posiciones enfrentadas a muerte entre la izquierda y la derecha. Son muy fuertes los desafíos, son muy profundos los problemas, es mucho lo que está en juego. Es vertiginosa la velocidad a la que se está moviendo el mundo y aquellas sociedades o aquellos países que entiendan que esos retos se pueden afrontar desde gobiernos exclusivamente basados en la homogeneidad ideológica, en mi opinión, están absolutamente equivocados. Y por eso yo, que antes de las elecciones municipales y autonómicas reclamaba gobiernos de amplia base, que antes de las elecciones autonómicas hablaba de Aragón como un proyecto compartido, como un proyecto común, que antes de las elecciones autonómicas hablaba de un gobierno, el que yo quería para el Partido Socialista, instalado en la centralidad. Después de las elecciones autonómicas, además de esa convicción, se añadió para mí la evidencia de unos resultados electorales que por fuerza obligaban a llegar a una composición de gobierno necesariamente transversal, necesariamente instalada en la centralidad, necesariamente compuesta por partidos diferentes desde el punto de vista ideológico. Y yo decía que solo cabía una propuesta transversal porque aquellos que entendían que podía haber una coalición de derechas para gobernar Aragón y que esa coalición de derechas daba mayoría absoluta, pienso que no creen en absoluto en la autonomía ni en el autogobierno. Pensar que se puede hacer una mayoría de gobierno con Vox es no creer en la autonomía ni en el autogobierno, porque este partido, y lo decía ayer mismo en las Cortes de Aragón su portavoz hablando de cuestiones de Hacienda, es un partido, y es legítimo que así lo crean, que no cree en la autonomía, que cree que la sanidad y la educación hay que recentralizarlas, que cree que los estatutos de autonomía hay que acabar aboliéndolos, que cree que hay que trasvasar las aguas, dicen ellos, sobrantes del Ebro, por no hablar sobre sus opiniones en materia de políticas de igualdad, en materia de violencia de género o en otras materias que para nosotros y para la mayor parte de los ciudadanos son de una alta sensibilidad y que ellos ven desde otro punto de vista totalmente distinto. Por tanto, si prescindíamos de Vox para formar mayorías de gobierno, era obvio que solo cabían mayorías heterogéneas desde el punto de vista ideológico en las que sumara la izquierda y la derecha. Y esa mayoría heterogénea solo había un partido que pudiera liderarla, que era el Partido Socialista Obrero Español. Invitamos a todos a participar de esa centralidad, de ese proyecto transversal que entienda a Aragón como un proyecto común. El PAR se prestó inmediatamente a esa fórmula de gobierno, entre otras cosas porque ya durante 12 años la practicó con nosotros en los gobiernos de Marcelino Iglesias con mucho éxito. Y para sorpresa, para estupor de algunos que dicen ser partidarios de los acuerdos y de los pactos, pero que cuando los pactos y los acuerdos se producen rápidamente se dedican a intentar cargarse esos acuerdos y esos pactos desde ámbitos mediáticos o desde ámbitos políticos, resulta que conseguimos un proyecto de gobierno en el que está integrado un partido de centro-derecha como el PAR, un partido de izquierda clara como Podemos, un partido aragonesista de izquierdas como Chunta y un partido socialdemócrata de corte absolutamente clásico como es el Partido Socialista Obrero Español. Y lo hemos hecho, compañeras y compañeros, a costa de muy pocas renuncias ideológicas
y a costa de muy pocas renuncias programáticas. Las 132 medidas que forman la base del acuerdo del cuatripartito son en sí mismas una verdadera autopista de una amplitud política inimaginable por la que Aragón puede caminar a velocidad de crucero hacia situaciones de prosperidad material, de prosperidad cultural, de prosperidad social, de riqueza compartida, por las que Aragón puede caminar a velocidad de crucero para alcanzar esas metas relacionadas con objetivos verdes, con objetivos digitales, con objetivos sociales, una verdadera autopista en la que caben prácticamente todos los anhelos y todas las pretensiones individuales y colectivas de la comunidad autónoma, una autopista en la que, además, estoy absolutamente convencido de que las 4 fuerzas políticas que lo formamos podemos encontrar respuestas suficientes como para que aquellos que nos han apoyado, tanto en nuestras respectivas organizaciones como en la sociedad aragonesa, se sientan identificadas y se sientan cómodas. ¿A base de qué, compañeras y compañeros? A base de hacer un ejercicio que ojalá se hiciera en la política nacional y en todos los ámbitos de la política. Llevamos años en los que, en buena medida, la derecha ha aceptado parte del ideario del Estado del Bienestar. Llevamos décadas en las que la izquierda aceptó la economía social de mercado. Las diferencias entre la izquierda y la derecha son menores de los que, como consecuencia del ruido político que a veces necesitamos para delimitar los términos del debate político, damos a entender. Y cuando una fuerza política se pone a pensar en los ciudadanos a los que tiene que servir y en el territorio al que tiene que servir, las posibilidades de llegar a acuerdos son infinitas, las posibilidades de llegar a acuerdos son enormes. Y eso es justamente lo que ha ocurrido en esta ocasión. Con las 132 medidas acordadas, los servicios públicos aragoneses, que fue nuestro principal empeño en la anterior legislatura, van a estar perfectamente preservados y el camino de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales va a seguir en la dirección de consolidar esos servicios y de aumentar su eficacia y su calidad. Con los 132 acuerdos alcanzados, los sectores básicos de la economía aragonesa van a seguir haciendo que crezcamos por encima del resto de la media española, produciendo cada vez más empleo de calidad y haciendo veraz ese pronóstico, esa aseveración de los economistas cada vez más compartida de que eficiencia económica e igualdad social no solo no son incompatibles entre sí, sino que son absolutamente complementarias. Con el acuerdo al que hemos llegado, convertimos al autogobierno y convertimos al Estatuto de Autonomía de Aragón en la guía instructora de esa amplísima autopista de desarrollo del proyecto de Aragón como comunidad, como proyecto común, y además convertimos al propio Estatuto en el principal instrumento para desarrollar ese proyecto. Y además, y esto me parece muy importante señalarlo, con este acuerdo que hemos planteado y con la utilización a fondo de todos los instrumentos que nos proporciona el Estatuto de Autonomía de Aragón, un magnífico estatuto, hemos de proponernos y convertirnos en artífices importantes de la construcción de la España del siglo XXI. Una España que, para mí, tiene que aposentarse en la Constitución. Una España que para mí tiene que aposentarse en la asunción por parte de todos los españoles de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestro papel en el mundo, pero una España que sobre todo tiene que asentarse en la idea de la igualdad entre todos los españoles y en la idea de la unidad de España. Y la unidad de España entendida como sinónimo de igualdad. Ha habido compañeros que lo han expresado a la perfección. Cuando a Alfonso Guerra le preguntaban hace poco en qué se basa la unidad de España, Alfonso Guerra decía en la unidad de todos los españoles, es decir, en que todos los españoles, vivamos donde vivamos, tengamos los mismos derechos y gocemos de las mismas oportunidades. Pero esa igualdad, compañeras y compañeros, requiere no uniformidad, requiere no un centralismo que históricamente condenó a unos territorios a desarrollarse a velocidad de tortuga y a otros a velocidad de corcel.
La España de igualdad de derechos y de oportunidades exige autogobiernos, exige autonomías, exige dotarnos de instrumentos, las comunidades que históricamente estuvimos postergadas, para, a partir de la explotación de nuestras propias capacidades, de nuestra propia imaginación y de nuestros propios recursos, situarnos en pie de igualdad con comunidades autónomas que históricamente gozaron de privilegios, sea Cataluña, sea el País Vasco o sea la propia Comunidad Autónoma de Madrid, que, dicho sea de paso, es la comunidad autónoma más desleal y más insolidaria de todas las comunidades autónomas de España. Por tanto, contribuir a esa España del siglo XXI, una España basada en la unidad y en la igualdad, contribuir a esa España desde el desarrollo pleno de nuestro Estatuto de Autonomía y, desde luego, contribuir a esa España también de igualdad de oportunidades, siendo abanderados en una lucha que se ha denominado de manera genérica lucha contra la despoblación, pero que yo denominaría lucha por la revitalización del medio rural. Hemos de dejar definitivamente atrás, y eso ocurre en buena parte de España, la planta municipal, la estructura territorial de la Edad Media. E hemos de caminar a velocidad de crucero hacia la España del siglo XXI, una España ocupada, una España en la que el abandono cese definitivamente desde cualquier punto de vista. Una España próspera, una España, insisto, de igualdad de oportunidades entre el litoral y la parte central de la península, que es la que, insisto, está más afectada por ese fenómeno de la despoblación. Va a haber elementos fundamentales en esta legislatura, una ley de revitalización del medio rural en la que hemos de involucrarnos todas las administraciones. Vamos a tener que dedicar una atención especial a la formación profesional dentro de las políticas educativas. Vamos a tener que invertir recursos e imaginación en todo lo relacionado con la innovación y la digitalización de la economía, porque serán las sociedades que caminen en esa dirección las que triunfarán en el mundo del siglo XXI, pero para todo eso, compañeras y compañeros, estamos suficientemente preparados, no solo por lo que trabajamos la legislatura pasada, sino también por nuestro programa electoral y por esas 132 medidas a las que no me cansaré de referirme, porque creo que son un programa de gobierno que es justamente el que en este momento necesita Aragón. Vamos a tener que sufrir el acoso, el cerco de agoreros provenientes de muchos ámbitos de la sociedad que tratan de pronosticar el fracaso de este cuatripartito, entre otras cosas porque muchos de ellos lo desean. Pues bien, hemos de ser los primeros que apoyemos ese cuatripartito y que creamos en su viabilidad, que creamos en su posibilidad. Y os aseguro que si apostamos por esa veracidad y por esa credibilidad, estamos haciendo una apuesta segura. No me cansaré de repetir que no es de recibo que se nos reclame a los políticos capacidad para entendernos y, a la vez, cuando nos entendemos, se dude de la trabazón, se dude de la solidez de esos acuerdos que hemos alcanzado. A la sociedad le tenemos que pedir que crea en nuestros acuerdos, que crea otra vez en la política, que crea en nosotros. Ahora, eso sí, nosotros hemos de ser correspondientes con esa confianza que le pedimos a la sociedad y desde la política, desde las instituciones y desde esos grandes pactos en los que Aragón está siendo pionera, hemos de estar a la altura de las circunstancias y le hemos de devolver a la sociedad la confianza y el apoyo que día tras día le reclamamos. Muchas gracias.